Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Cristo, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fuerza, tú eres la razón del por qué estamos aquí. Señor, aquí estamos familias representadas, hombres y mujeres sedientos, hambrientos de tu palabra, de tu presencia. Una cosa reconocemos hoy, Señor. Cuánta verdad hay en tus palabras al decirnos, separados de mí nada podemos hacer. Y hoy, Señor, venimos reconociendo eso. No podemos hacer nada separados de ti. Inclina nuestro corazón hacia tu voluntad. Permite, Señor, que Cristo sea revelado a nuestros corazones. Para que no salgamos de este lugar, Señor, creciendo en nuestro propio intelecto, con la sabiduría de hombres, sino creciendo en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como enseña tu palabra. Somos un pueblo de fe, un pueblo que cree, un pueblo que camina por fe y no por vista. Un pueblo que crea las promesas de Cristo, que son sí y amén. Un pueblo que depende solamente de ti en medio de la oscuridad. Padre, habla a nuestras vidas hoy. Habla a nuestros corazones. Que no olvidemos la importancia de ser uno en Cristo. La importancia de caminar como uno mismo, como uno solo. Toma mi vida también, por favor, Señor. Líbrame de hablar algo que no provenga de tu palabra. Y enséñanos a todos a crecer, a madurar, a depender de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Y gracias por concedernos el privilegio de continuar esta adoración ahora ante tu palabra. Señor, haz lo que el hombre no puede hacer. Trae salvación hoy, Señor. Que nadie aquí salga con la ira de Dios sobre su cabeza, sino que todos podamos salir justificados por la sangre del Cordero. Llévanos a reflexionar, Señor, en nuestros caminos. Y a que nunca olvidemos que tú conoces todas las cosas, Señor. Permítenos ser fieles delante de ti y delante de los hombres. En el nombre de Jesús oramos, iglesia. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez en este lugar, en esta casa. Y también, por supuesto, queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a la distancia a través de las redes sociales. Sean bienvenidos. Amados hermanos, abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 11. Continuamos con la serie de Hechos. Y bueno, en el contexto de esta enseñanza que iniciamos a principios de año, los que estuvieron desde aquel entonces, bueno, y tienen muchos que tienen mucho tiempo más, pero aquellos que están desde entonces recordarán que hay un propósito, una meta establecida. ¿Saben qué importante es que tú y yo tengamos metas definidas en nuestras vidas? ¿Qué importante es hacer algo con un propósito, con un fin? Bueno, hermanos, la razón por la cual nosotros estamos enseñando Hechos de los Apóstoles de manera cronológica, sistemática y expositiva, tiene precisamente el fin de poder replicar lo que el Señor tiene como su voluntad a través de este libro. ¿Cuál es la voluntad del Señor para toda iglesia local? Que esta iglesia local le sea fiel a Él y que sea fiel en la proclamación del Evangelio. Dando como fruto entonces iglesias sólidas, familias fuertes,
familias que crecen en una iglesia local establecida sobre la roca, sobre los fundamentos de la palabra del Señor, entendiendo que es Dios el que edifica su iglesia local, no los hombres. Es Dios es el que se encarga a través de el obrar en los dones, en los talentos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros para que podamos crecer. Ahora bien, es por eso vital e importante escuchar la voz del Señor a través de su palabra. El Espíritu de Dios se mueve en su iglesia, habita dentro de la iglesia y la impulsa a la obediencia a Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, hermanos, y ya nos vamos acercando al clímax de la historia narrativa que Lucas nos ha dejado aquí en este libro, con el propósito de entender las misiones de la iglesia. Tú y yo hoy existimos aquí en Tulancingo, Hidalgo, México, por la voluntad de Dios, por supuesto, pero por la fidelidad de aquellos primeros hombres y mujeres que proclamaban el Evangelio más allá de las cuatro paredes. Qué importante es entonces que la iglesia se movilice en fe, testifiquen de Cristo y llevemos una vida de acuerdo a ese testimonio. El libro de los Hechos registra, por lo tanto, la primera iglesia misionera como tal. Por supuesto, inicia Hechos capítulo 2, cuando el Señor está llamando a su iglesia a proclamar. Pedro inicia el sermón inaugural. En Hechos capítulo 2 encontramos el primer sermón de la era de la iglesia, donde 3,000 almas se convierten, son guiadas al arrepentimiento y la iglesia comienza a crecer, a expandirse, y entonces todos perseveraban en una sola doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Después de eso, comenzó a llevar el Evangelio nuestro Señor a las regiones más allá de Jerusalén, de Samaria y por supuesto de Judea. Hay una comisión en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos que dice que seremos testigos, bueno, en aquellos días, a quienes se les dijo, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra se cumplió en aquellos tiempos, pero se sigue cumpliendo en el día de hoy. Tú y yo somos frutos de la predicación de aquellos hombres que fielmente sirvieron al Señor y que no enmudecieron y que nunca callaron. Amados hermanos, como lo hemos dicho, en aquellos tiempos existía más del 80% de probabilidad que al salir a la calle y predicar a Cristo, murieras, fueras llevado al circo romano y fueras devorado por fieras. Hoy existe el 0.0031% de que te contagies de esa cosa. Y la iglesia tiene más miedo hoy que en aquel día. Hermanos, la iglesia debe ser un pueblo de valor, un pueblo de fe, que no depende de las cosas de este mundo, sino del poder del Espíritu Santo. Y es entonces, hermanos, cuando en ese detonar, esa explosión de manifestación de poder, ¿y por qué digo explosión? Porque la palabra dunamis aparece 2 ocasiones en el libro de los Hechos. Recibirán poder, dunamis, ese poder explosivo que viene del Señor para cumplir un propósito. Lo primero que fue es ser testigos del Señor y lo segundo es glorificar al Señor. Aparece entonces la iglesia de Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano de aquellos días. Después, por supuesto, de Roma y Alejandría. Nos encontramos con Antioquía, una ciudad que no era de judíos, sino una ciudad pagana, una ciudad fuerte en comercio, una ciudad creciente en muchos aspectos, un punto clave para la expansión del Evangelio en aquellos días. Y saben, yo creo que cuando una persona en tu familia viene a los pies de Cristo, es el mismo punto clave para que el Evangelio comience a expandirse. El Señor obra de esa manera, llega a lugares estratégicos, salva al que menos te imaginas en la familia que iba a ser de Cristo. Suele ser la oveja negra. Aquellos que nadie daría algo por ellos, el Señor los visita para mostrar su gloria y su poder. Si salvó a Pedro, nos puede salvar a nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Bien, entonces, hermanos, recordarán, hace unas 3 semanas, Pastor Iván nos habló del capítulo 10. Nos explicó acerca de la conversión del primer gentil. ¿Qué queremos decir con gentil? Aquellos que no eran judíos de nacimiento,
Y estamos hablando de Cornelio y su familia. Y en el capítulo 11 se retoma el tema, la primera sección que vamos a ver el día de hoy, con el propósito de dar cuentas, de rendir un informe a la iglesia de Jerusalén. Algo que me gusta es que ninguno de los siervos de Dios se manda solo. Tenemos que rendir cuentas. Por eso la pluralidad pastoral en la iglesia es sabia. Por eso la iglesia debe pedir cuentas a sus pastores. Por eso los pastores deben pedir rendir cuentas a los congregantes, etcétera, etcétera. Por eso es importante tener definido algo que conocemos como la membresía de la iglesia. Aquí entonces, hermanos, el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén es lo que nos va a tomar algunos minutos. Lo voy a tratar de hacer breve, 1 hora, 1 hora y media, para que pasemos a la segunda parte. No se espanten, hermano. Ya estaban pensando, mi comida, ya no voy a llegar, tengo cosas que hacer, dejé la olla de frijoles en la estufa. No, hermanos, es el día del Señor. Amén. Bien, estamos en ayuno, ¿verdad? Capítulo 11, verso 1. Oyeron los apóstoles. ¿Quiénes? Los que se encontraban en Jerusalén. Si ustedes han leído el libro de los Hechos, hubo una persecución fuerte después de que mataron al primer mártir en el capítulo 7, a Esteban. Y los apóstoles, ¿qué creen que hicieron? Se escondieron. Es en serio, es en serio. No huyeron de ahí. Pero los que huyeron comenzaron a proclamar el evangelio. Pero hubo un personaje por ahí que estaba precisamente viendo y contemplando la muerte de Esteban, cómo lo apedreaban, cómo moría. Y ese joven Saulo de Tarso, ¿verdad? Que nos llevó 3 domingos a hablar su conversión del capítulo 9. Y este hombre, ¿qué creen? Que fue el instrumento entonces que Dios escogió y levantó para continuar la obra. Tienen que saber una cosa. Tú no eres un plan B en la voluntad de Dios. Si tú estás en el camino del Señor, siempre has sido parte de su plan, siempre has sido parte de su voluntad y de sus propósitos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles, Cornelio y su familia, habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, es decir, regresa, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjense, lo primero que le dicen a Pedro es: Pedro, qué bueno que regresaste, gloria al Señor que se está salvando también los gentiles. No, los prejuicios se manifestaron. Es como cuando hacemos acepción de personas a aquellos que no son como nosotros. Que yo pienso que todo ser humano es igual. No veo a uno con cola de lagarto, con orejas de burro. Creo que todos somos igualitos. No sé por qué existe acepción de personas y la tendencia a ser menos a otros. Eso es algo terrible y algo que en la iglesia de Cristo no debe existir. Pero miren, hermanos, los prejuicios en aquellos días eran demasiado fuertes. Los judíos se sentían como la élite de la tierra. Ahora, tenemos que dejar algo claro, porque muchas veces pensamos, Israel es la nación escogida de Dios. Sin embargo, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, muchas veces Israel fue casi destruido al todo. Por eso Pablo en Romanos nos aclara en el capítulo 4 que no todo el que es judío es israelita, sino los que descienden de Abraham. Oh, qué interesante suena eso, ¿sí? Porque habemos gentiles como nosotros, que somos hijos de Abraham por la fe, no por la genealogía en lo natural, no por descendencia en la carne, sino por la fe. Entonces Israel tiene una descendencia natural, que son los israelitas, y hay una descendencia que es por la fe, que es el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento existió eso, amados hermanos. No encontramos ningún pasaje en las Escrituras que diga que absolutamente todo judío era justificado de sus pecados. No, al contrario.
Dios disciplinó duramente a la nación de Israel, siempre por su rebeldía, por su pecado, por su idolatría, por su tibieza, por la fornicación espiritual y natural que vivían. El Señor siempre les reprende y duramente reciben el castigo del Todopoderoso. Y es entonces cuando nos damos cuenta que el celo que existía es todavía ese prejuicio que los fariseos promovían dentro del pueblo de Israel en aquellos tiempos. ¿Saben? La secta de los fariseos, que era la que más se movía en aspectos políticos en aquellos días, estos fariseos tenían la ley de Dios como su Dios, y ahora los mandamientos de Dios eran su ley y ya no Dios mismo. Ellos expresaban que los mandamientos eran más importantes, el lavamiento de los jarros, cómo se debían limpiar las manos, tantas cosas que le estuvieron recriminando incluso al Señor. Y es por eso que Jesús tiene que confrontarlo con esas famosas antítesis, es decir, opuesto uno del otro, cuando Él les dice cosas como: habéis oído que a los antiguos les fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón, o un hombre, cual sea el caso. Ya en estos días es terrible lo que vemos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Ustedes han oído esto y lo han rebajado a algo que sea solamente te encontré en el acto. Si te encontré en el acto, entonces es pecado, pero si nadie lo sabe, entonces no te preocupes. No, hay una gran diferencia entre habéis oído y escrito está. Porque lo que el Señor está enfatizando y aclarando es precisamente esto: han desviado los mandamientos de mi Padre, porque ahora tienen los mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Y aquí nos damos cuenta que aún en los discípulos de Jesús, en los apóstoles, aquellos que caminaron con Cristo 3 años y medio, que vieron cuánto confrontaba él la religiosidad judía, se encontró con que sus discípulos aquí todavía continuaban con esos vestigios de religiosidad, de prejuicio, de altivez y de arrogancia. Y Pedro también lo tenía. Pero recordarán en el capítulo 10, cuando él llegó a casa de Cornelio, ¿cómo llegó? Yo no lo veo con una actitud totalmente humilde, ¿verdad, a Pedro? Ay, gracias por invitarme, qué privilegio poder compartir la palabra con ustedes. No. Lo primero que les dijo, cuando le abrieron las puertas de su hogar y entran, dicen: ¿ustedes saben cuán abominable es que un judío entre en casa de gentiles? Oigan, pero qué corazón tuvo Cornelio, que a pesar de ese insulto lo recibió. ¿Por qué? Porque no solamente Cornelio era piadoso, sino que el Señor le había hablado a Cornelio que este hombre que iba a llegar les iba a hablar palabras de vida y salvación. Gran contraste, pero aún así podemos ver algo, y esto es algo que debe quedar claro en nuestro corazón y que debe traer paz. Dios obra a pesar de nosotros. Porque si Dios ilimitara a tu carácter y a tu forma de ser, a tu generosidad y a tu hospitalidad, hermanos, ¿cómo estaría la iglesia? Gracias a Dios que Él obra a pesar de nosotros y que tú y yo no somos obstáculo que pueda frustrar los planes del Todopoderoso. Así que escuchan esto, y cuando Pedro sube, disputan con él. ¿Cómo es posible que hayas entrado a su casa y que además comas con ellos? Ahora, pareciera que Pedro incluso no aprendió la lección, porque luego en Gálatas nos encontramos que él andaba feliz, todo lo contento, comiendo con los gentiles, y cuando fueron otra vez de la iglesia de Jerusalén, empezó de hipócrita. Ya no se juntaba con los gentiles. ¿Qué van a pensar los de allá que vienen de Jacobo? Hermanos, eso es lo peor. Pero Dios estaba obrando, tenía un propósito aquí. Él tenía el firme propósito de cumplir lo que por siglos había profetizado en el Antiguo Testamento a través de sus siervos, que los gentiles tendrían la luz y el resplandor de la gloria del Señor. Y le preguntan entonces:
¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, es decir, ajenos al pacto mosaico, el pacto de la ley, y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden. Fue muy claro Pedro. Cronológicamente les contó los hechos, cómo sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, muy espiritual aquí Pedro, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Algunas de estas bestias consideradas en la ley levítica como algo inmundo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No hay ni un común aquí, hermanos. Somos hijos de Dios. Si has sido redimido por Cristo, no eres alguien común. Eres un hijo del Señor. Eres una hija de Dios. Hasta ahí le dejamos. No decimos una princesa del rey. No. Eso no lo dice la Biblia. Hijos de Dios, hermano. ¿Qué título podríamos ostentar? Mayor que ese, con mayor privilegio. Somos sus siervos del Señor. Él nos llama hijos, nos llama amigos, pero conformémonos con ser siervos. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Quién le dijo? Ok, entonces el Espíritu Santo habla. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se dan cuenta que él omitió lo que dijo al llegar a casa de Cornelio? Estaba muy humilde aquí Pedro, muy tranquilito, porque el Señor le mostró que no debía llamar común aquello que Dios había limpiado. Él no les dijo: y no se preocupen, yo de todas maneras les dije que era algo abominable que yo estuviera ahí. Él no, eso ya lo evitó, por lo que sucedió, y ya sabemos qué pasó en el capítulo 10. Sin embargo, continúa diciendo: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, haciendo referencia a Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y recordarán hace 2 semanas que dimos la enseñanza, bautizados en el Espíritu, por si les interesa verla. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Ahí vino el quebranto, el orgullo, la soberbia, los prejuicios, la religiosidad de Pedro fueron quebrantadas. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Fue Dios. Ahora, Dios no agarró a palos a Pedro, aunque lo mereciera, igual que nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Con amor trató con él. Pero hubo en ese amor severidad. El Señor nunca va a comprometer la verdad por amor. Y tú y yo jamás debemos de hacer lo mismo. Jamás niegues a Cristo y jamás te avergüences del Evangelio. En este caso, Él reconoce una cosa: Dios les concedió a ellos lo mismo que a nosotros. Dice: sí, Dios pues les concedió el mismo don. La palabra don es una palabra griega que es carisma o carismata. Y ese regalo, ese favor que viene de parte del Señor es algo que no se obtiene por mérito humano, al igual que la salvación. Ninguno está aquí porque dice: yo escogí a Cristo, yo hice mi decisión con Cristo. Y si hiciste eso, amados hermanos, quiero decirte que tú no tomaste la decisión. Es el Señor el que te atrajo a Él por su gracia, por su misericordia.
Pedro se impresiona al ver eso y dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo? Dice Pedro. Porque ciertamente él va con una mentalidad, con un objetivo, con una manera de pensar, con una cosmovisión judía que no le permitía ver más allá de sus propios ojos. Él no podía comprender cómo aquello que era tan glorioso como el mensaje del Evangelio ahora correspondía también a los gentiles. Pero Jesús ya anticipaba estos hechos cuando visitó Samaria en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Recuerden que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y la razón por la cual era necesario es por el propósito, como lo dijimos hace unos días, de restaurar la relación entre judíos y gentiles. Si tú has leído la carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos dice la Escritura que Dios hizo la paz entre ambos pueblos, judíos y gentiles, mediante la sangre de la cruz de Cristo. Dios ha hecho un solo pueblo, iglesia. Dios tiene un solo pueblo redimido por su gracia y es el cuerpo de Cristo, conformado por judíos y por gentiles. Amén. Entonces, todo esto, gracias. Todo esto, hermanos, nos va a llevar a recordar algo muy importante. Dios en su elección, en su soberanía y en su gracia, ha puesto sus ojos sobre nosotros. Él lo determinó así desde el principio. Y Pedro dice, ¿quién era yo para estorbar estos planes? Y por supuesto, aunque los hubiera estorbado, Dios lo hubiera hecho a un lado. Pero él entendió, porque Dios se toma el tiempo de enseñarnos, de mostrarnos. Y muchas veces tú y yo podemos estar renuentes en cuanto a compartirle el Evangelio a personas que han estado en enemistad con nosotros. Porque algo que caracterizaba al pueblo judío con los gentiles es que había enemistad, no había relación. No, yo con esos ni me llevo. Probablemente alguna vez has pasado por algo así, o te encuentras en un conflicto similar, incluso dentro de la familia. ¿Y qué dice el Señor? Yo puedo llegar a limpiar aquello. ¿Y a quién mandó? ¿A quién mandó el Señor? No mandó a Juan, dijo, pues ve tú, Juan, el más jovencito, el más tranquilo, que era el hijo del trueno, uno de los hijos de Zebedeo, pero supongamos, ve tú, Juan, eres más manso. No, mandó al más complicado. O sea, el que menos hubieras escogido para enviarlo con los gentiles, ese fue. Me encanta cómo obra el Señor. Y ahí va. Él nada más porque no tenía estudios, porque él sí hubiera colgado el título de fariseo de fariseos, pero con gusto y con ganas. Pero el Señor envía a Pedro. ¿Y saben por qué? Porque el Señor continúa su obra en nosotros mientras trata con los demás. Y es durante ese proceso cuando tú y yo comenzamos a ver la gloria del Señor. Mientras tú piensas, los demás necesitan de Dios, el Señor te dice, yo estoy tratando contigo. Y eso es algo hermoso. Y cuando viene ese quebranto, cuando esos yugos espirituales, esas ataduras son quebrantadas por el poder del Espíritu Santo, entonces la persona es libre. Porque por más que digas, yo adoro al Señor, me gozo en su presencia, le alabo, lo exalto, Él es maravilloso, no hay nadie como tú. Sí, pero tienes algo contra tu hermano. O no le hablas a estas personas. Y el Señor dice, yo te llamé, te escogí a ti para que tú vayas y les anuncies el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué tremendo cuadro nos encontramos aquí! No era una situación sencilla, porque además Pedro sabía que iba a pasar lo que sucedió. Los judíos se me van a echar encima. Y pasó. Por eso Pedro ya omite muchas cosas. Y prácticamente dice, pues ahí véanselas con el Señor. Porque el Señor hizo esto. Y me imagino a Pedro de alguna manera como en shock. Como diciendo, estoy maravillado de lo que el Señor está haciendo. No les negó el don.
Y si Dios no les negó eso, ¿quién soy yo para estorbar? Entonces, el Señor está utilizando a este siervo, que hubiera sido el último en ser enviado y promovido para predicar el Evangelio a los gentiles, lo está utilizando para que también lleve la misma enseñanza ahora ¿a quiénes? A los judíos. Vean qué pieza clave está haciendo Pedro en esta transformación y expansión del Evangelio en la iglesia del primer siglo. Aquel que... Bueno, y miren hermanos, él claramente dice, entonces oídas estas cosas, callaron. Verso 18. ¿Qué escucharon? Lo que Dios hizo. Ahora, el testimonio de Pedro era veraz. No tenía por qué él inventar, y sobre todo algo que podría traerle enemistad con sus hermanos judíos. Si tú has de morir por algo, que sea por la verdad. Y Pedro lo entendió. Mi vida está en riesgo. Mi testimonio está en riesgo. Mi aceptación entre los judíos está en riesgo. Porque si bien, hermanos, nosotros recordemos que aún en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, ¿en dónde predicaban los apóstoles el Evangelio? En el templo. En el templo, hermanos. Y él sabía que todos esos privilegios por su nacionalidad se podrían perder en el momento que él llegara y dijera, estuve con los gentiles, comí con ellos. Vean, hermanos, entonces no pintemos siempre a Pedro como, ay, pobre Pedro. Aquí es un hombre que tuvo valor de enfrentar la situación que estaba teniendo delante. Y lo hizo. Y le dio la gloria al Señor. Y fue tan contundente el testimonio que dio este hombre, que entonces se quedaron callados. Se quedaron callados. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? El fruto, la consecuencia, dieron gloria a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hubo alegría. Hermanos, ¿por qué? Porque había salvación, había esperanza. Las palabras de Cristo se estaban cumpliendo. Señor, que sean uno en mí como tú y yo. Ellos podían ver la manifestación del poder del Evangelio, cómo Cristo estaba obrando de maneras misteriosas, pero con el propósito de llevar el Evangelio y esa luz a los gentiles. Buena nueva, profetizada desde los ángeles que aparecieron a aquellos pastores que apacentaban en la noche sus ovejas el día que nació el Salvador de los hombres. Buena nueva para nosotros, hermanos. Y esa buena nueva es el Evangelio. Bien, una vez que pasa esto, entonces, vamos a utilizar la misma palabra que hace Lucas en el 19. Ahora bien, cambiando de tema, en otras palabras, nos cambiamos de zona geográfica. Nos vamos un poco más al norte, a la zona de Asia Menor. Ya nos salimos de Israel, ¿ok? Nos fuimos en un camello, un dromedario, y nos vamos caminando hacia el norte. La historia cambia y aparece en el subtítulo de sus Biblias, la iglesia de Antioquía. En mi introducción les dije la importancia que tiene el libro de los Hechos como finalidad y objetivo de resaltar las misiones de una iglesia, de la iglesia de Cristo. Y oramos al Señor porque esta iglesia, Sendas Antiguas, Tulancingo, esté orando fervientemente y diligentemente esforzándose por la plantación de nuevas iglesias. Pero esto no le corresponde solo al que está aquí enfrente. Le corresponde a la iglesia. A la iglesia. Ahora bien, dice Lucas, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban. Hubo una iglesia esparcida. Y no estamos hablando todavía de aquella dispersión que hubo ya por Asia, de la cual Pedro hace mención en una de sus cartas, en el Ponto, en Galacia, etc. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, lo cual vimos en el capítulo 7, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los
judíos. Bueno, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Se les ocurrió, a ver, vamos con estos griegos. ¿Qué representa el grupo griego en la iglesia del primer siglo? Los paganos, idólatras y gentiles. Los judíos, bueno, los escogidos. Luego los judíos híbridos, judío con gentil. ¿Quiénes eran? Los samaritanos. Luego aparece el otro grupo, que era el gentil pero piadoso, Cornelio. Y ahora sí, los gentiles enemigos totalmente del Señor, los griegos. Los cuales, como enseñé, son a los 4 grupos que se les dio evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Para qué? Para confirmar a la iglesia del primer siglo que Dios no estaba haciendo ninguna acepción étnica, cultural o social. ¿Bien? ¿Amén? Gloria al Señor. Bien. Ahora bien, entonces llegan a este lugar y dicen en el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos. Cuando estaban predicando ya a los gentiles paganos, a los griegos, y dice, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, vean lo que Dios estaba haciendo. La proclamación del Evangelio vino a causa de una persecución. El problema es que hoy, cuando la iglesia está sentada y cómoda en su cristianismo de sofá, no crece. No anunciamos el Evangelio. No tengo pruebas y dificultades, no oro, no leo la Biblia. No me interesa porque mi vida está bien. Pero cuando vienen las pruebas, oh Señor, oh hermanos, oren por mí. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente nuestro corazón se enfría cuando no estamos cerca del Señor. Pero Cristo está siempre con nosotros. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y tiene que haber una diligencia en el pueblo de Dios para congregarse, para leer las Escrituras, por gozo, por gratitud, por deleite. Yo abro la Biblia porque me gozo en las Escrituras, no porque las tenga que leer. Y así debe de ser en cada área de nuestras vidas. Y vemos aquí entonces, hermanos, que estos hombres que fueron esparcidos por la persecución de la muerte de Esteban, no solamente proclamaban el Evangelio a los judíos, sino que también lo hablaron a los griegos y se dieron cuenta que Dios estaba alcanzándolos también. Llegó la noticia entonces de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron ¿a quién? Al hijo de consolación, Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Si ustedes se regresan unos capítulos, capítulo 9, se van a encontrar que Bernabé era un judío natural de Chipre. ¿Qué significa eso? De aquellos que no nacen específicamente dentro de la nación, pero que se hacen judíos. ¿Cómo se les llamaba a aquellos en aquellos días? Prosélitos. Bien, cuando llega entonces este hombre, les voy a hacer el examen de todo esto, hermanos. Cuando llegan estos hombres, cuando llega Bernabé a esta zona de Antioquía, vio la gracia de Dios. Vean lo que sucedió. Cuando Dios obra se nota, hermanos. Tú puedes llegar a visitar un hogar, una familia y dices, no, Dios no está aquí. Hay desorden, hay pecado, hay rebeldía, hay desobediencia. Y eso, Dios no está reinando en esta casa. Hijos contra los padres, padres contra los hijos, todos contra el Señor. Enojados con el pastor. Hermanos, miren, nos damos cuenta entonces. Fácilmente podemos discernir cuando un hogar está en Cristo. Y no porque tú llegues y todos estén, oh, aleluya. No. Los tratos, hermanos. ¿Saben? Se nota hasta en la limpieza de una casa. En el orden que hay. Desde ahí se nota porque Dios es Dios de orden. Y es un trabajo que corresponde al esposo y a la esposa. Y que corresponde instruir a los hijos también en el orden que Dios demanda. Porque si no tenemos en orden cosas tan visibles, no vamos a tener en orden nuestro corazón y nuestra relación con Cristo.
Cuando llega ve la gracia del Señor y se goza, se regocija Bernabé y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y es la misma exhortación que la Escritura nos hace hoy, a ti y a mí. Permanezcamos fieles al Señor, porque Él es fiel para con su iglesia, porque era varón bueno, dice aquí acerca de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. No solamente por la predicación de aquellos que huyeron en la dispersión, sino también cuando llega Bernabé, confirma el Evangelio en los corazones y muchos otros más se están convirtiendo al Señor. Nos damos cuenta, hermanos, algo importante aquí. Aunque los creyentes que iniciaron estaban en Jerusalén, la iglesia no se quedó ahí. ¿Seguía al pendiente de lo que sucedía? Claro. Porque cuando escuchaban que en algunas regiones algunas personas estaban recibiendo el Evangelio, ¿qué hacían? Enviaban a alguien de Jerusalén para verificar y validar eso. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la autoridad de la iglesia eran los apóstoles como tal. Pero nos vamos a ir dando cuenta, a lo largo del libro de los Hechos, cómo van apareciendo, y de hecho al final de este capítulo aparecen ya los ancianos, pastores. Y vean lo que dice entonces, hermanos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Saben? Pablo ya no regresó a Jerusalén. Enseña Gálatas capítulo 1, por ahí del verso 1 y 2, que tardó 14 años en regresar a Jerusalén. Probablemente porque lo querían matar. Seguro. Pero también porque perdió toda herencia. Todo lo que él tenía, incluso de parte de su familia, lo perdió por Cristo. Y él ya no podía regresar. Entonces van por él a Tarso. Estaba de alguna manera seguro él ahí. Recuerden que Pablo también tenía ciudadanía romana, la cual había comprado, había adquirido. Y bueno, dice que fue por él y lo halla y se lo trae a Antioquía. Vente, Pablo, hay algo importante, tienes que estar pendiente de esto que está sucediendo. Aparte, esto me habla de algo muy importante. Nunca debemos de andar solos compartiendo el Evangelio. Tenemos que siempre estar con otros que nos acompañen para llevar la palabra del Señor, por seguridad, por testimonio, porque la Biblia lo dice. Y se congregaron allí entonces todo un año con la iglesia. ¿Cuánto tiempo tardó entonces una iglesia en más o menos comenzar a madurar? Un año. Hermano, hermana, si estás llegando al Señor, no te desesperes. Oye, pero es que esos oran bien bonito, yo ya quisiera esto. No te desesperes. Los tratos del Señor son personales. Él tiene su modo, Él tiene su medio de cómo nos va a llevar a crecer a cada uno de nosotros. Pero finalmente la obra de Dios por la cual te alcanzó se va a cumplir. Solo asegúrate de ser diligente y fiel a su palabra y a lo que Él te ha pedido. ¿Quieres ver el mover del Señor en tu vida? Pues muévete tú en el Señor. En aquellos días, dice entonces, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia de Antioquía es clave, hermanos. Después de un año donde Bernabé y Saulo estuvieron trabajando duramente Bernabé y Pablo estuvieron duramente trabajando con la iglesia de Antioquía. Hermanos, su trabajo era meramente teológico y meramente práctico. En otras palabras, estaban desbordando toda la sabiduría de Dios sobre los corazones de los gentiles para que la imagen de Cristo se conformara en cada uno de ellos. El trabajo por el cual tú y yo nos esforzamos cada día en el hogar, por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, es para ver a Cristo formado en ellos. Si no lo creen, pueden leer Romanos 8:29, que nos dice claramente que para esto fuimos predestinados, para ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, Dios no nos usa inmediatamente, sí para predicar el Evangelio, pero no para asuntos más complicados. ¿Por qué?
Porque tiene que haber un moldear del carácter. El corazón del creyente se tiene que amansar. ¿Cuántos sabemos que venimos del mundo muy orgullosos, muy soberbios, muy altivos, muy arrogantes, buscando lo nuestro? Y el Señor tiene que trabajar, tiene que trabajar. Y el carácter se va moldeando. El carácter y la mente de Cristo se van formando en tu vida, en mi vida, y el Señor nos comienza a delegar más responsabilidades. Y así va el proceso. No fue y a la semana siguiente que llegó Saulo, ya los llamaron cristianos y ya, no, hubo un proceso, un tiempo de madurez. Ahora, ¿por qué les llaman cristianos? Y esta palabra me encanta, aunque es un reto y es algo que debe confrontar la vida de cada uno de los que ostentamos ese título. Cristiano, a la luz del griego koiné, que tiene la traducción aquí, nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, no es alguien que sigue a Cristo. No es alguien que imita a Cristo. No es alguien que confiesa a Cristo. No es alguien que habla de Cristo. Es alguien como Cristo. ¡Wow! ¡Qué impactante, hermanos! Pero, pastor, ¿cómo es posible que podamos llegar a ser como Cristo? Bueno, como hijo del hombre, sí. Como hijo de Dios, no. Dios se manifestó a través de la segunda persona de la Trinidad en Jesús. Se encarnó, la encarnación. Y hay algo en teología que se llama unión hipostática. Y esa unión hipostática es de que la persona del Hijo y un ser humano se unieron en uno solo. Dios en hombre, o Dios hombre. Esa es la unión hipostática. Entonces, hermanos, cuando Pedro, cuando Juan o cuando Pablo explican cosas como crecer a la estatura de un varón perfecto, a la medida y plenitud de Cristo, no es algo utópico, no es algo lejano, es algo que tú y yo debemos alcanzar. Amén. ¿Cómo lo hago? Tenemos las instrucciones en la Escritura. Pero inicia por el principio. Negándote a ti. Negándote a ti mismo. Tomando tu cruz cada día y siguiendo a Cristo. Mientras quieras prevalecer tú, entonces el yo estará presente. Pero hasta que llega Cristo y lo gobierna todo, empieza a humillarte. Y entonces se cumple lo que dice Juan el Bautista en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hablaba de su ministerio, pero también de su impacto, de su alcance, de su persona. Porque es necesario, hermanos, que Cristo crezca en nosotros. No venimos a la iglesia para que nos digan lo que está bien o lo que está mal, sino más bien para saber cómo hacer las cosas bien a la luz de los ojos del Señor. Si tú y yo venimos a la congregación solo para discernir blanco y negro, pues de nada sirve. Esa es parte de. Pero tenemos que poner pasos a la obra, diligencia, fe, dominio propio y esfuerzo para que la carne se someta. ¿Y cómo someto a mi carne? Pues comienza poniendo tu despertador más temprano, llegando temprano al culto, honrando a Dios, porque no honras a los hombres. Ese es el problema, que piensas que por llegar tarde dices, ay, pues no importa, es a Dios a quien afrentas con esas cosas. Le estás diciendo, Cristo, tu culto no me importa, no me importa, ahí llego a la hora que sea. Y si tú haces eso, no estás rechazando a la iglesia, estás rechazando a Cristo. Perdón, hermanos, pero tenía que decirlo. Se les llama por primera vez cristianos. Pero vean, hermanos, lo que implicaba el título de cristiano en la iglesia del primer siglo. Vas a ser perseguido. Te pueden llevar a la cárcel. Te pueden azotar. Te pueden matar. Y hoy es que ya no me habla mi familia. Y no estoy haciendo a menos esos casos. Pero ya no me hablan, ya la gente ya no se acerca a mí.
Y a eso le llamamos los grandes problemas del cristianismo moderno. ¿Y qué pasa entonces? Que sustituimos como iglesia a nivel mundial este mensaje por un mensaje que sea aceptado por todos. Y entonces no nos van a ver feo. Tú eres de los cristianos que esto y que el otro, que nada. No te preocupes, yo también de repente tomo. Oye, pero que ustedes, que el Señor, que santidad y que muy íntegros. Y no te creas, de repente igual mis ojos se me van. Hermanos, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y la iglesia de Cristo debe entender eso. Si tú quieres una iglesia permisiva, pues este no es el lugar. Donde se te solape el pecado, donde te digan no te preocupes. Es que tienes un demonio, un espíritu de adulterio. Vamos a orar por ti. No. Eso no existe, es pecado, arrepiéntete. Y da la espalda a tu pecado y honra a Dios. Porque si no estás dispuesto a eso, amados hermanos, solamente puedo decirte que eres un hijo del diablo y que vas camino al infierno. Pero si te arrepientes de todo corazón y pones tu esperanza en aquel que murió en la cruz por tus pecados y confías en Él para vida eterna y le obedeces, Él te recibirá ampliamente, grande en misericordia para perdonar. Y entonces, hermanos, levantándose, más bien en aquellos días, verso 27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hombres que proclamaban la palabra del Señor. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a conocer o a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio era un emperador en Roma en aquel tiempo, por ahí del 45 al 48 después de Cristo. Y los registros de Josefo, Jerónimo, etcétera, historiadores de primero y segundo siglo, nos hablan precisamente que hubo no solo esta, sino varias hambrunas que se le adjudicaban a la tierra de Israel. Pero entonces los discípulos, cada uno, podrías preguntar, ¿y por qué razón nos ponen esto ahí? Podríamos pensar lo mismo en términos actuales. ¿Por qué se nos pedirán despensas? ¿Por qué se nos pedirá apoyo para los necesitados? Aquí está la razón. Que dice, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esa es la razón por la cual la iglesia es movida a misericordia, a reconocer que hay necesidad y que la iglesia de Cristo son las manos del Señor en este mundo. El Señor, miren, puede enviar codornices, puede enviar maná, puede enviar leche, puede enviar agua, puede hacer que llueva pizza y paella, hermanos. Lo que sea, Él es el Señor. Pero a Dios le ha placido que su pueblo, que le conoce, que le ama y que dice, Señor, vaya y ayude a los que están en necesidad. Y no solo ayudamos llevando alimento, sino llevando el Evangelio, que conozcan del Señor. Entonces, la razón por la cual nos ponen ahí este verso 28, que podría decir, ¿y qué tiene que ver ese versículo con lo que estamos viendo? Precisamente porque nos demostraba que los tratos de Dios con la iglesia de Antioquía no solamente era con las cuestiones de las misiones. Señor, envíame a mí, yo quiero ir a África, yo quiero ir a Australia, quiero llevar el mensaje a la zona norte de Europa, que escuchen el poder y el mensaje que me has dado, Señor. Oye, pero mira, ¿por qué no compras algo de despensita y vas aquí con el vecino y está en necesidad? No, tú me llamaste a algo grande, Señor. Wow. Aguas con ese corazón. Porque así somos, hermanos. Así somos. Y no se nos olvida que algo grande en nosotros es hacer lo que Cristo hace. Y es ayudar a los que estaban en necesidad. El Señor tenía compasión de la gente. A ti se te pidió una despensa. El Señor, ¿qué hacía? Alimentaba multitudes.
y se nos complica a nosotros de repente, ay, bueno, voy a llevar algo, a ver qué se me ocurre. Y el Señor decía, tienen hambre, denles de comer. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pero ¿de dónde vamos a sacar para darle a tantas personas? Lo primero, obstáculos. Apenas si yo tengo para comer, ¿de dónde voy a estar llevando que arroz y que azúcar? Obstáculos, están aquí. El Señor me provee, el Señor me suple, puedo ayudar a otros. Cuando hay escasez, pues hay escasez, por más que rasques no hay, eso queda claro. Pero hermanos, lo que el Señor nos está mostrando es un principio de generosidad y desprendimiento. Hoy aquí hay un muchacho con 2 panes y unos peces, y tráigamelos. Y no solo alimentó a 5,000 hombres, sino a sus esposas y a los hijos, multiplíquenle. Y después a otros 4,000 bajo el mismo esquema. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que Dios busca del cristiano. Aquel que es como Cristo. Aquel que ve una necesidad y busca hasta lo imposible cómo suplirla. Que cuando ves a alguien en necesidad no le digas, bueno, pues que Dios te ayude, Dios te bendiga. No, pues eso es lo más fácil. Por eso el Señor dijo que cuando tengas contigo que darle, no le digas que se vayan. Bendícele. Tienes 2 capas, dale una. Que viene el invierno. Cosas así. Eso es donde se manifiesta que el carácter de Cristo está formándose en tu corazón. Una iglesia que va a ser utilizada para enviar misioneros a lo que era Europa en aquellos tiempos, a lo que era el resto de Asia. Esa iglesia estaba caminando en primer lugar, dando testimonio de su corazón generoso, un corazón desprendido. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Estos ancianos que aparecen aquí por primera vez son los pastores. Anciano, obispo o pastor, en las Escrituras es intercambiable el término, implican lo mismo. Y usaron a estos hombres. La ofrenda la enviaron a través de hombres piadosos, hombres que iban a ser usados por el Señor en un futuro. Y nosotros vamos a encontrar nuevamente a Antioquía, esta iglesia, unos capítulos más adelante con las misiones. Y solamente les puedo anticipar, esta iglesia de Antioquía fue el instrumento para enviar a Saulo, al apóstol Pablo, y a Bernabé al primer viaje misionero del siervo del Señor. Así que hermanos, vemos aquí entonces, y esto es algo a lo que queremos llegar, la construcción de la enseñanza de esta carta, de este libro de Hechos, es precisamente construir una iglesia local que imite esto. Si nos decimos iglesia de sana doctrina, tenemos que ser de sana doctrina. Y la sana doctrina no solo fluye en una enseñanza, sino también en la obediencia a la palabra de Dios. Y el Señor nos dice, tenemos que comenzar a ser más así. Ser una iglesia unida. Porque créanme, en una iglesia donde hay división, donde cada quien camina a su lado, donde no hay honestidad, donde cuando hay necesidad no lo externamos, créanme, estamos fomentando la división y no la unidad. Si estás en una necesidad, habla. Si tienes necesidad, dilo. Porque para eso está la iglesia, para orar por ti, no para juzgarte, no para señalarte, no para que te avergüences. No, estamos para orar por ti. Somos una familia, somos el pueblo de Dios, hermanos. Y esta iglesia hacía eso. Porque si los llamaron cristianos, y con esto concluyo, no era solamente porque profesaban el cristianismo, sino porque caminaban como Cristo. Y algo que identificó a Cristo en todo momento fue el amor, la misericordia, la fidelidad al Señor, la fe y la unidad. Algo que tenemos que trabajar duramente en esta iglesia local, la unidad. Dios nos ayude, iglesia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones en este día.
Señor, cuán hermoso es ver tu obra, tu caminar, lo que estás construyendo en esta iglesia, y oramos que así sea, Padre. Creemos y confiamos, Señor, en que harás cosas hermosas en nuestras vidas, en nuestras familias. Y creemos y confiamos, Señor, en que nos llevarás a la fidelidad, como a la iglesia del primer siglo. Queremos ser como esa iglesia de Antioquía. Una iglesia que crece, una iglesia que madura, una iglesia, Padre, que entiende que la unidad es primordial en el cuerpo de Cristo. A lo largo de los siglos, Señor, nos encontramos con que el surgimiento de falsas doctrinas, otras interpretaciones y apariciones de denominaciones han traído la separación del cuerpo. Señor, pero tu palabra y tu mensaje es uno. Enséñanos a caminar en esa unidad, a nunca mirar a menos y considerar a otros como inferiores si no creen como nosotros, porque por la gracia de Dios somos lo que somos. Enséñanos a amar a nuestros semejantes. Enséñanos a tener amor verdadero por nuestros enemigos. Quebranta el orgullo en nuestro corazón, Señor, para que entonces esta iglesia, Señor, pueda crecer conforme al modelo de tu palabra. Porque la iglesia no se construye según lo que aquel o aquel pastor digan, sino lo que dice tu palabra. Y nosotros queremos ser fieles y apegados a la Escritura, Señor. Ayúdanos a no solamente serlo en el intelecto, sino también en el hecho. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a ser generosos con los que están en necesidad. Ayúdanos a ser participativos, Señor, en la caridad, en el desprendimiento, Señor, de las cosas de este mundo, porque así seremos más como tú, Señor. Pero enséñanos también a ser sabios administradores de lo que tú nos das, para que cuando haya necesidad tengamos recurso. Enséñanos, Padre, a que como tú dices, que el que contigo recoge, pero el que no recoge contigo desparrama. Enséñanos a ser sabios en la administración de nuestros recursos, papá. A que no porque tengamos gastemos, sino a que seamos buenos administradores y previsores para tiempos de escasez. Que tu sabiduría, Señor, esté con tu iglesia, y que tu sabiduría esté en cada hogar, Padre. Y aún, Señor, si hubiese situaciones de escasez en medio de nosotros, Señor, que sean cubiertas, Padre, que sean suplidas conforme a tu voluntad. Y lleva a tu pueblo a la generosidad, lleva a tu pueblo al desprendimiento, para que así podamos ser, como lo enseña hoy tu palabra, más como tú, y ser llamados así cristianos. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios la gloria.